días, buenas tardes ya a todas, a todos, aquellos también que nos estéis siguiendo a través de las redes. Estamos en la recta final ya de este curso de verano sobre salud, enfermedad y nutrición en el reinado de Carlos V, que estamos organizando en el marco del Campus Yuste 2025 en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, que como sabéis todos está en la comarca de la Vera, y dentro del compromiso que tenemos nosotros también como fundación es precisamente pues, apoyar, ¿no?, a las diferentes asociaciones, iniciativas que se desarrollan en esta comarca y especialmente aquellas, como no puede ser de otra manera, relacionadas con el emperador Carlos V. Y es por ello que hemos querido también incluir en el programa de este curso de verano, porque creíamos que era muy apropiado la presentación de este nuevo libro que ha surgido en referente al emperador, a Carlos V, titulado Carlos V del Imperio a Yuste, de Jesús Fernández García, que tenemos el honor de contar con él aquí hoy. Es un libro publicado por la editorial Márgenes, y sí que me gustaría inicialmente pues, dar la palabra precisamente a quien se hace cargo de esa editorial, ¿no?, y que da esa oportunidad a autores para publicar sobre este tipo de temas, ¿no? Una editorial, además, que nace aquí en la comarca de la Vera. Ángel Cepeda es de aquí, de Jaraíz de la Vera. Él es maestro, licenciado en antropología y doctor por la Universidad de Extremadura. Es cofundador de la Asociación Profesional de Antropología de Extremadura y de la revista de estudios etnográficos, y además ha publicado diferentes artículos científicos en revistas, además de ser coautor de diferentes libros como Instrumentos de la Tradición Musical de Extremadura, La Cultura Vivida, homenaje al profesor Javier Marcos Arévalo, y también ha publicado diferentes artículos divulgativos periodísticos en la revista Alcántara de la Diputación de Cáceres. Ha recibido además diferentes premios. Él se encargará de hacer la introducción inicial, luego tendremos un vídeo, ¿no?, por parte de quien es el prologuista de la obra, de Antonio Lázaro, y finalmente pues tendremos la presentación de la propia obra por el autor, a quien también damos la bienvenida, Jesús Fernández García. También aprovecho para daros una pequeña reseña sobre el autor. Él es de Torralba de Calatrava, en Ciudad Real. Está afincado en Extremadura, en esta comarca de la Vera, desde el año ya 2010, o sea, ya podemos decir que es verato. Él es actor, ha sido autor y director teatral de numerosas obras, tiene experiencia profesional en diferentes áreas del cine, del teatro y de televisión. Podríamos destacar obras como Tristana, realizada con Luis Buñuel, y Sócrates, de Rossellini, y además ha participado en más de 30 películas dentro de lo que es su faceta de actor. Tiene además numerosos libros publicados, como Azorín y Baroja hurgando en sus recuerdos, o Soy Alonso Quijano el Bueno, o La Guía Mágica del Campo de Calatrava, por citar algunas de ellas. Y bueno, pues ahora nos deleitará también con esta obra sobre Carlos V del Imperio a Yuste. Así que, sin más dilación, doy la palabra a la editorial, al representante de la editorial, Ángel Cepeda, para que nos exponga lo que significa esta obra para esta editorial. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer hoy utilizar 3 o 4 minutos. Había puesto en mis notas iniciales, pero me van a permitir a lo mejor 5, porque el prologuista finalmente no va a poder venir, aunque se pondrá un audio intentando hacer su labor de presentación realmente del autor. Me corresponde un poco presentar qué es la editorial y por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí. Para mí, hoy casi se cierra un círculo. La verdad es que cuando uno va cumpliendo ya una edad va cerrando muchos círculos. Y para mí, en relación con este cenobio, con este palacio, se cierra un círculo que empezó cuando yo tenía 5 años y nos bañábamos ahí, en esa alberca, cuando esto era un lugar abierto. Todavía la tapia no estaba completamente terminada, que se restauró después. Posteriormente, muchas de mis correrías juveniles han sido por aquí, he investigado también. Tuve la suerte de que mi padre fue practicante, que decíamos antes, ahora lo llaman enfermeros, ATS y esas cosas, en Cuacos, y por tanto era el practicante de los monjes, con lo cual yo tenía un acceso privilegiado a la biblioteca y a lugares que no
que no estaban abiertos al público. Hace unos años me tocó aquí, sobre este mismo atril más o menos sería, presentar también un libro, como presentador del libro, y hoy me toca intervenir como una de las personas que ha fundado la editorial que edita este libro. El círculo se cerraría perfectamente si finalmente, como yo pensaba, me apuntara como monje al cenobio, pero ya desapareció, así es que ese círculo va a quedar seguramente con un eslabón abierto. Los protagonistas hoy de este acto son el autor y era también el Antonio Lázaro, que lo será de alguna manera, aunque en audio. A mí me toca explicar por qué Márgenes y cómo es que hacemos este tipo de promoción de autores y especialmente de autores de Cáceres o de Extremadura, ¿no? Somos tres amigos, tres docentes que nos conocimos en un instituto en Trujillo y llegada a la jubilación pues nos pareció bien formar una asociación cultural cuyo fin principal es la edición de libros. Los otros componentes de la organización de esta editorial Márgenes son Sebastián Díaz, que hoy está haciendo labores de promoción y venta del libro, si alguien quiere comprarlo, y José Antonio Leal, quizá conocido por vosotros, porque también es un autor ya de larga data, de novelas y de cuentos, y yo mismo, Ángel. En su nombre propio y en el mío, queremos agradecer primero a la Fundación Juste por haber incluido en el programa y también a los directores de este campus Juste 2025, César Chaparro y demás. César Chaparro, y lo tengo por ahí, creo que he apuntado, y Juan Carlos Moreno. A César sí lo conocía de hace tiempo, por haber incluido en el programa este libro que obviamente tiene mucho que ver con la temática del curso que habéis desarrollado de este campus y también tiene que ver con la enfermedad. No en vano, como casi todos al final, el emperador también murió de enfermedad. Probablemente, pero esto ya de mi cosecha, buena parte de ella generada por su prosnatismo, que le impedía masticar adecuadamente y que le provocaba graves problemas endocrinos. Es, por tanto, nuestro agradecimiento a la Fundación Juste y a todo su staff que se ha portado con nosotros excelentemente. Quizá lo que teníamos que personalizar en Carlos Rodríguez, que nos ha servido de enlace al teléfono, nos ha ido guiando en cómo teníamos que hacer, ¿no? Y, por supuesto, agradecer también a todos los asistentes, a las personas que aguantáis a estas horas, que ya entran ganas de tomarse más bien un aperitivo y estáis aquí. Márgenes es una asociación cultural que, ya os digo, fundamentalmente se dedica a la edición de libros, aunque también hemos hecho algunas otras actividades. Y nos llamamos Márgenes porque de algún modo ocupamos un margen, no el centro ni la oficialidad de la edición de libros en Extremadura, como otras editoriales que ahora estamos intentando asociarnos y constituirnos en una especie de federación. Y entonces recogemos los márgenes, aquellas personas que no tienen un cauce distinto para publicar y se avienen a publicar con nosotros. Se avienen además generosamente, como en el caso de Jesús, que ya no es un editor, no es un escritor novel, sino que tiene ya también mucha literatura publicada, y se avienen de manera gratuita y generosa, enormemente generosa, porque nosotros no pagamos a los autores, sino que lo que se obtiene, si se obtuviere algún tipo de beneficio, pues forma parte, como en la Seguridad Social, las pensiones, ¿no? Forma parte de una caja que servirá para promocionar a otros autores, a otras autoras, o para hacer otro tipo de actividades. Nos constituimos hace 2 años y unos meses, y hasta la fecha hemos publicado ya 4 novelas, 2 poemarios, un libro didáctico musical y un libro de cuentos ilustrado. Decimos y volvemos a reiterar que esto es posible gracias a la generosidad de los autores, pero no solo de los autores, sino también de quienes se avienen pues, a diseñar la portada, a maquetar el libro, a un consejo lector que da su impronta hacia aquello que debe ser o no debe ser publicado, y a otros colaboradores, ilustradores, como es el caso del libro que presentamos hoy, que tiene 2 ilustradores, José Fidel Romero, de Jarey de la Vera, e Ignacio del Dedo. ¿Por dónde andas, Ignacio?
Ignacio del Dedo, que está allí atrás, que también es otro de los ilustradores y autor de la portada. Y sin más, yo no tendría más que decir, sino que pasaría la palabra a Antonio Lázaro, pero no está. Creo que tenemos un audio que vamos a pasar, ¿verdad? Y a continuación al autor, a Jesús, que sería quien va a llevar el grueso de la presentación del libro. No sé si habrá algo de tiempo para hacer algún tipo de pregunta, pero estaríamos encantados de que así fuera. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas, soy Antonio Lázaro, escritor e investigador literario y gran amigo de Jesús Fernández, ese pedazo de actor, ese pedazo de escritor afincado en La Vera, una comarca mágica a la que viene dedicando muy buena parte de su esfuerzo creativo desde hace algunos años, desde que se afincó en ella, no precisamente para una abdicación o retiro, sino para proseguir una obra muy interesante en el teatro, en la poesía, en la narrativa, en el audiovisual, que viene desplegando desde hace pues casi ya medio siglo, siempre con un enorme interés innovador y vanguardista que en esta ocasión ha aplicado de un modo muy interesante a la novela histórica, a su Carlos V del Imperio Ayuste. Nuestra cultura, curiosamente, frente a otras culturas, no sé, pienso en la francesa, en la anglosajona, incluso en la alemana, parece que ciertos temas son un poco tabú o un poco renuentes somos los escritores, los autores a abordarlos. La figura inmensa de Carlos V, un rey que empezó siendo recibido como extranjero y acabó siendo aplaudido como españolísimo, porque ambas herencias circulaban dentro de él, eligió precisamente este lugar mágico en el que lamento no poder estar por una serie de circunstancias personales y familiares, que me hubiera gustado estar. Eligió Yuste para un retiro e hizo de este rincón mágico de Extremadura, este cogollo de España y de Europa, un referente para el diálogo, para una idea unitaria y a la vez diversa de Europa que debemos intentar preservar y avanzar hacia ella. Recomendarles, por supuesto, este libro que me honro en prologar. Es una gran novela. Jesús Fernández, que deslumbró al mundo con su papel de Saturno en El sordomudo genial de Tristana, que para Buñuel de algún modo era el arquetipo del pueblo y de la cultura española. Jesús Fernández es un gran poeta y un gran narrador, y lo demuestra en este libro, que aborda, ya digo, la figura absolutamente genial y enorme de Carlos V, del Kaiser, del emperador, de nuestro rey, un monarca que al tiempo que derrotaba a las comunidades, ese grito precoz que se anticipa a la historia en 2 siglos por lo menos de rebelión, de libertades, sin embargo introdujo el erasmismo, que era una verdadera revolución
dentro de la Iglesia, pero no contó con que la poderosísima Inquisición, instituida o introducida, implantada por precisamente su abuela, neutralizaría también el erasmismo, dando paso paradójicamente al cisma luterano, que él combatió incluso militarmente. Pero son temas que, en un esfuerzo documental y literario sin parangón, resume y sintetiza con gran amenidad Jesús Fernández. Deseo recomendarles ese capítulo en que Carlos V es sacado a una noche lúdica de farra, con fiesta, donde se conjuga esa visión que tiene Jesús de una España clásica y a la vez picaresca, aristocrática y popular, culta y naif. Lean esta novela, disfrútenla, es un gran avance, es una gran aportación al género por parte de Jesús Fernández, que es una persona con la que he confluido en sincronicidades y afecciones comunes. Léase Cervantes, léase Buñuel y la Orden de Toledo, léase el magnífico relojero Juanelo Turriano, que acompañó hasta el último momento a ese gran excelso aficionado a la relojería que fue Carlos V. Sin más, desearles pues un disfrute grande de Carlos V del Imperio Ayuste y emplazarme para una próxima visita a ese lugar que me encanta y que siempre que puedo tengo el inmenso placer de visitar. Un gran abrazo, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, por estar aquí y gracias a la Fundación y a sus compañeros que están organizando esto tan magníficamente. No me esperaba, me recuerdo mi época de cine con los focos y tan una época hermosa como actor, ¿no? Bueno, casi lo han dicho todo, yo no sé qué decir ya como autor, porque bueno, esos piropos, son amigos, la editora también gracias a la editorial Márgenes, que me ha dado también para sacar a la luz, como yo digo, este niño, porque todos los libros que vamos sacando los autores son como niños, ¿no? Del vientre creativo, ¿no? Digo, este es mi último niño o niña, puesto que es una novela y bueno, es parte de nuestra historia creativa, yo siempre digo, no, yo soy un poeta, no soy, pero un poeta que escribe, etcétera, etcétera. Digo, yo me moriré siendo poeta, ¿no? Una visión cósmica del mundo, de la vida, de un mundo poético, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a decir de la novela? Yo siempre digo a todos que no es una novela a gusto de la corte. ¡Hombre, Jesús! Es una novela atípica en el sentido literario, no es la de Reverte, etcétera, esas novelas clásicas de capa y espada, no. Hay hay un mundo poético y una literatura poética, una prosa poética, por ejemplo, de esta pequeña novela. Va en zigzag, como yo digo, es un relato ambivalente, ¿no? Entre la autobiografía y el ensueño, ¿no? Y todas las líneas literarias y párrafos convergen en las entrañas del emperador, ¿no? Convergen ahí. ¿Cómo hice esta novela? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, soy manchego, soy un Quijote, a veces digo en las dedicatorias, afincado en la comarca de la Vera, ¿no? El Quijote pues era un aventurero, un imaginario, un hombre idealista, ¿no? Soy un Quijote, pues para, digamos, adentrarme y adaptarme un poco y pues voy a hacer a la novela. Había hecho otras cosas como la guía mágica de la comarca de la Vera,
19 romances de cada, que no sé si me va a dar tiempo un fragmento del romance a Carlos V en Cuacos. Digo, bueno, para integrarme voy a hacer algo que Nacho, un compañero y amigo mío, dice, Jesús, ¿por qué no haces algo en Jarandilla? Digo, bueno, ya puestos del emperador, hago ya todo. Entonces es un recuerdo como una película que rebobinaran hacia atrás desde Cuacos, desde esa reclusión voluntaria, y va a ir rebobinando, va a ir recordando su vida, todo. Y yo no sé, para mí, bueno, Jesús, no lo sé si alguien que le levante la voz, es la primera novela total integral, novela, no biografía, de la vida del emperador Carlos V. Que si Jeromín, la batalla de Innsbruck, pero una novela total, creo, mientras no se demuestre lo contrario, que es la primera en España, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Y bueno, empecé a escribir, a documentarme, hablé con Pizarro, que fue director de Patrimonio aquí hace unos años, me dejó rodar. Anteriormente a esta novela había hecho un documental, largometraje, estuvimos a punto de hacerlo aquí, pero vino la pandemia, y bueno, sigo ofreciendo ese largometraje sobre Carlos V, su último viaje, para que algún día se pueda proyectar aquí, ¿no? Y digo, bueno, ya me queda la novela. Había hecho también anteriormente un texto teatral, era bastante caro para hacerlo aquí, digo, bueno, lo voy a dejar para más adelante, lo mismo en el Centro Dramático Nacional es posible que se ponga ese texto dramático. Y 3 años me ha llevado esta novela rigurosa. Hay 100 personajes históricos, 100, que salen en la novela, con lo cual creo que está bastante documentada, aparte de personajes de ficción, comuneros, soldados, etcétera, ¿no? Y yo pienso que para mí es un trabajo importante la figura del emperador, que fue, como digo en el prólogo, el primer europeísta, ¿no? Que se adelantó a su tiempo, aunque por muchos pues, no fue comprendido por muchos historiadores y tal, ¿no? Entonces sería otra charla y otro coloquio, ¿no? Pero a mí me impactó como, digamos, me empecé como rata de biblioteca, a husmear, y digo, aquí hay una novela, un personaje que se escapa, daros cuenta que fue el primer emperador del mundo, no de España, del mundo, y se llamaba Carlos V. Entonces, bueno, nada más, lo he hecho con mucha ilusión, sigo trabajando en la Vera, adaptándome, integrándome plenamente, ya manchego verato, y bueno, nada más, espero que podáis disfrutar tanto de la novela como de este pequeño coloquio. Muchas gracias a todos. ¿Hay un vídeo? Ah, pues pensaba que era el vídeo anterior el que se había puesto antes. ¿Lo ponemos ahora, por favor? Sí. Carlos V, del Imperio a Yuste. La novela Carlos V, del Imperio a Yuste, escrita por Jesús Fernández García, es una recreación literaria de retazos vitales de la vida del emperador Carlos V, desde su reclusión voluntaria en el monasterio de Yuste, ese 3 de febrero de 1557, decidido a apartarse de las vanidades del mundo y de las mundanas guerras. En el interior de estos fríos muros de piedra, el César de los Habsburgo va a ir desgranando en un rosario de recuerdos su ajetreada vida como militar y hombre de Estado. Reavivará, en sus prolongados tiempos de silencio y reflexión, su vida, intensamente devorada, como las viandas que le sirvieron siempre y en su vejez achacosa y enferma, continúan sirviéndole. Las fauces de ese mismo tiempo que no perdona.
el poder inabarcable que tuvo no ha mucho tiempo y que aún tiene el emperador Carlos V, se va a ir extinguiendo en este apartado y sagrado lugar de Cuacos. Mezclados con esa melancolía y un pozo de tristeza que siempre tuvo y que nunca le abandonará, desfilarán por su retina las imágenes que más han marcado el rumbo de su vida. Se han quedado en su corazón, clavadas como puñales mortíferos, en sus últimos días de pasajero, que en esta efímera estancia llamada tierra no termina de arrancarse. Se pudren ahí mismo, en los rincones más profundos de su alma, casi siempre atormentada y en continua zozobra. Esta dualidad hamletiana, Carlos V la resuelve al final de su existencia, cuando deja de sufrir la fortuna impía y el mar de sus desdichas, el día 21 de septiembre de 1558, fecha en la que decidió no despertar nunca, sepultando los dolores del corazón y los 1001 quebrantos de su carne. Como nos dejó dicho Hamlet frente a su calavera: cuando del mundo no percibamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán de ese sueño de la muerte?